Más allá del mundo real está el mundo digital, y es que el 70% del software instalado en las organizaciones cuenta con licencia, evitando fraudes operativos y riesgos financieros. Justamente a partir del último estudio realizado por Exibnos en empresas colombianas se conoció que este 70% del software instalado cuenta con su respectiva licencia, lo cual significa que el 30% restante son instalaciones de software no controladas o equívocas. Por eso, para interpretar estos resultados, hablamos a esta hora con el señor Percy Senosain, el director de Exibnos, consultora líder en asesoramiento, también implementación, optimización y licenciamiento de software. Señor Senosain, buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana. El 30% restante de ese grupo, de ese potencial de empresas, no cuenta actualmente con, digamos, una instalación adecuada del software. ¿A qué se debe esta cifra y esta realidad? Para poner en contexto a tus oyentes, el software es una creación intelectual y está protegido por las leyes de derecho de autor y propiedad intelectual. Cuando estamos hablando de que existe en las organizaciones, empresas, entidades gubernamentales, software instalado pero sin licencia, que es ese 30%, se puede ver a dos escenarios. Uno, porque no se cuenta con herramientas para la administración de los computadores en las empresas, o el otro escenario es cuando tenemos software instalado, pero no tenemos prácticas de acuerdo a una norma internacional que es la norma ISO 19770, que en inglés se llama SAM o Software Asset Management. De acuerdo. ¿De qué manera se puede empezar a implementar esas prácticas mucho mejores para la gestión de activos de software? ¿Cómo lo pueden hacer los empresarios? El primer paso es contar con una herramienta de administración. Por ejemplo, hay programas gratuitos que uno puede descargar por internet para tener visibilidad del software que tengo en mi compañía, porque por lo general puede darse el caso de que yo no tenga visibilidad de cuánto software tengo. A un usuario común de una compañía usa su programa de trabajo del día a día. Sin embargo, existe más software dentro de su computador que puede estar requiriendo una licencia, por el cual la organización se puede estar expuesta a riesgos legales o financieros. Entonces, la primera práctica es contar con una herramienta que le dé visibilidad a toda la organización de cuánto software realmente tiene, para luego empezar a compararlo contra las licencias que la propia organización ha debido adquirir oportunamente. Claro que sí, pero digamos que este fenómeno o esta situación no se presenta por igual en proporción en todas las empresas. Es decir, ¿sucede lo mismo en una MIPYME, por ejemplo, que en una multinacional, o cómo es la relación? Nuestro último estudio abarca un universo de 110 empresas en Colombia. Entonces, nosotros tenemos escenarios de empresas pequeñas y empresas grandes, lo hemos diferenciado. Para el escenario de pequeñas empresas se da un escenario muy curioso, porque cuando hay menos computadores es más fácil de controlar la infraestructura de tecnología, los computadores como tal. Pero cuando hablamos de empresas muy grandes que tienen presencia en toda Colombia, por ejemplo en Barranquilla, en Medellín, en Cali, en Bucaramanga, etcétera, la administración de toda esa infraestructura no puede quedar 100% garantizada, de tal manera que ningún administrador puede decir a plena certeza el 100% de mis computadores son legales. Entonces, puede existir más complejidad en la administración en la medida que tengo una infraestructura más grande. Cuando es más pequeño, es mucho más fácil de manejar. A veces hay simplemente un escenario muy pequeño, por ejemplo un café internet. Tienen 5 o 10 computadores, es muy rápido de controlar y saber qué se instaló, qué no se instaló, etcétera. Pero cuando hablamos de empresas grandes con presencia a nivel nacional, ya la complejidad se amerita la instalación de un programa que le permita administrar a uno todo el software que tiene en la organización. De acuerdo, entonces podemos decir que una de las principales dificultades para quienes lideran empresas, para las personas que están como al frente de cierta compañía, es también como el desconocimiento de las implicaciones legales en términos de licenciamiento. Claro, por ejemplo, como el software es un intangible, cuando nosotros estamos en una organización, encontramos rápidamente, como se dice, podemos encontrar 5 computadores, portátiles, computadores de escritorio, tabletas, pero ¿cuánto software hay en cada computador?
eso no se puede determinar con facilidad, porque hay que entrar a cada computador y ver lo que tiene instalado. Entonces, dado que el software es un intangible, se tiene muy poca conciencia de esto. En Colombia existe la ley 603 del año 2000, que establece que los informes de gestión, todas las organizaciones, sobre todo las que reportan a supersociedades, deben presentar un estado de uso legal del software en sus compañías. Claro que sí, es decir que a menor, digamos, dimensión de la empresa es mayor la capacidad para obtener una licencia completamente legal e instalar, digamos, todos los requerimientos necesarios por la ley. ¿Es esa la relación que existe? Bueno, como le explicaba, las pequeñas empresas es más fácil de administrar porque tienen menos computadores y uno puede de manera manual, como se dice, un ingeniero puede estar revisando máquina a máquina, viendo qué es lo que tiene, pero en la medida que la organización se hace más grande y más compleja, requiere herramientas para la administración de su infraestructura, para tener seguimiento sobre lo que está usando. Y como usted decía, no se trata solamente del software, sino en general de varias áreas de una compañía. Es decir, digamos, si se implementa un software completamente adecuado y todas las tecnologías necesarias, de cierta manera se evitan riesgos financieros, también desde el punto de vista operativo y la vulnerabilidad. Es como todo un sistema, ¿no? Una parte va relacionada con la otra, es como una cadena de elementos que, digamos, fortalecen un poco o hacen más fácil el trabajo en la empresa. ¿Es así? Sí, mira, por ejemplo, te voy a poner un caso. En una organización puede existir dos escenarios con el uso del software. Puedes tener software utilizando en tu computador, pero no tienes la licencia del fabricante o de la persona que creó ese software. Puedes no tenerla. Entonces tienes un riesgo legal. Pero puede pasar lo contrario también. Puedes haber adquirido la licencia del fabricante o de la persona que creó ese software, pero puede que no lo hayas instalado, no lo tengas usando. Entonces, en este escenario se genera un riesgo financiero porque has invertido o la empresa ha invertido recursos para una herramienta de software que no se está utilizando. Entonces, tienes por un lado el riesgo legal de lo que ya habíamos conversado sobre la ley 603 y por el otro el riesgo financiero de que la empresa está invirtiendo recursos en software que no se utiliza o que ya no se requiere en su momento. Entonces tenemos dos escenarios. Nuestra conclusión principal es que en una organización colombiana en promedio, el 70% de su software tiene licencia, pero el 30% no. Es decir, que no tiene una plena visibilidad de todo su software y ese 30% es un software que no se sabe si tiene licencia o es legal o si realmente se necesita. Entonces hay un riesgo financiero y legal que es como una incógnita. Y por supuesto, esta implementación del software va ligado directamente al desarrollo de la compañía, la competitividad, porque, digamos, no se cuenta con la tecnología necesaria, digamos que se puede interpretar de esa manera. Para contar con las herramientas tecnológicas, una organización lo primero que hace es buscar, por lo general, lo que hace una organización es buscar las tecnologías, usarlas y luego regularizarlas. Cuando nosotros hacemos servicios de consultoría, las empresas nos llaman y nos dicen, mire, yo tengo instalado 200 programas de cómputo de Microsoft Office o 300 programas de antivirus, etcétera. Entonces, cuando vamos a ese escenario, ya la organización está utilizando estas herramientas que le están dando competitividad. Sin embargo, lo que no han hecho es haber invertido en la licencia necesaria. Entonces, lo que nosotros damos es una asesoría para que no tengan ningún porcentaje de riesgo legal o financiero, sino que estén 100% legales. Claro que si ustedes han establecido cuáles son, digamos, los programas o aplicaciones que más se instalan sin licencia en Colombia, ¿hay como más o menos una idea de cuáles son? Bueno, hay un software que es supremamente común en las empresas y en las entidades gubernamentales, es el Microsoft Office. Es el programa que es muy fácil de conseguir. En Bogotá, por ejemplo, se puede conseguir en Unilago con mucha facilidad. Se puede instalar en los computadores y se necesita en el quehacer de las oficinas. Les da mucha competitividad, pero a la hora de comprar la licencia como tal, a veces las empresas quedan insuficientes, ¿no? Yo tengo 100 computadores, mis 100 computadores tienen Office instalado, pero no he comprado
las 100 licencias. Tengo por ahí 10, 5, 20, 30, 40, etcétera. Pues muchas gracias por acompañarnos esta mañana y definitivamente entonces la mejor sugerencia o instrucción que le podemos dar a los líderes de las empresas es, por supuesto, adquirir el software legal, ¿no? Que es como lo más seguro y además lo que corresponde junto a las conformidades de la ley, ¿no? Correcto, sí, el software tiene, como le contaba, dos escenarios. O sea, el tema de comprar la licencia, el software que estoy utilizando, y el otro, estar pilas con la inversión que estoy realizando, porque puede que me exceda en lo que la organización realmente necesita. Entonces, para eso existen algunas prácticas de SAM o Software Asset Management que ayudan a mitigar esto. Pues señor Percy Senosain, él es el director de Exipnos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana, muy amable. Muchas gracias a usted y a sus oyentes.